El tranvía y metro ligero, 69,5. Reitero que esto ha empezado hace muy poco tiempo. Hay 4 tranvías. Hay en Sevilla, ahora se ha inaugurado el de Málaga, el de Granada, que también, con el metro que se está construyendo, y los de Parla y el del norte de Madrid, de Las Rozas y Majadahonda. Luego estamos las cercanías de Renfe, que son 3.952 viajeros kilómetro. O sea, en cada kilómetro ha habido 3.952 viajeros, señores. Y el total, 4.083. Y el total de los ferrocarriles son 7.592, contando, evidentemente, los ferrocarriles autonómicos. Y al final el total han sido 11.676,4. Es decir, que el movimiento de los ciudadanos ha sido grande. El transporte de viajeros kilómetro ha sido grande. Luego, todo eso, ¿para qué ha valido? Para descontaminar, primera cuestión. Segunda cuestión, para ahorrar a esos viajeros los atascos, el estrés, el llegar tarde a los sitios, etcétera, etcétera. Es decir, para planificar el transporte, en una palabra. Entonces, esto ha tenido sus ventajas. Otra gran ventaja, pues son el hacer, como se ha hecho por parte de Cercanías de Renfe, por ejemplo, aparcamientos disuasorios cercanos a las estaciones, los park and ride, que se llaman. Y efectivamente, allí la gente llega, deja su coche y por €1 lo deja todo el día. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que lo recoge, sin más. Y entonces es un tema disuasorio precisamente para poder coger el transporte público y no meterse en la ciudad con todas las congestiones que hay. La M6, a pesar de que tiene el famoso carril BAO, a las 8:30 de la mañana, cuando yo iba a trabajar, tenía mi despacho en Las Matas, era horroroso. Yo, que iba en dirección contraria, iba bien, normalmente, yo decía, hay mucha de esta gente que está ahí que a las 10 no ha llegado a su puesto de trabajo. Y es que lo malo no es eso, que ya es malo. Es que se habían levantado a las 6 de la mañana. Yo he tenido compañeros en la oficina, pues yo he tenido varios despachos cuando estaba en Chamartín, y yo cuando estaba en Chamartín, yo tenía compañeros que vivían en Fuenlabrada, que yo les decía, pero coged el coche, déjalo en la estación. Pues no, se llevaban el coche. Se levantaban a las 5:30 de la mañana para llegar a las 9:15. Pues como encontrase un atasco, llegaban a las 9:15. O sea que, ojo, porque eso es muy importante en la planificación urbana y en la planificación de los transportes urbanos. Bueno, la variación del transporte por ferrocarril a lo largo de los años. Pues ahí lo tenemos. La media distancia, las cercanías y los correspondientes a FEVE y a las comunidades autónomas. Bueno, pues en el 2014 hubo 3.042 en millones, en miles de viajeros. En el 2015, 3.090, con una variación entre el 15 y el 90 de un 1,6%. Es decir, el transporte aumentó un 1,6% entre los años 14 y 15. Ahora veremos que no fue así entre los años 2005 y 2015. En la media distancia, que es, luego veremos lo que es la media distancia, el AVE, por ejemplo, a partir de los 600 kilómetros no es realmente rentable porque la gente prefiere el avión, está claro. El límite de la alta velocidad está más o menos, de momento, y hablo de la alta velocidad de 300 kilómetros por hora. No hablo de lo que se está viendo ahora, de los 450 con la levitación magnética, etcétera, etcétera, que esos son otros transportes. Estoy hablando de lo que hay hoy por hoy, que es la alta velocidad. Pues es eso, 600, 650 es el límite más o menos donde estamos. Y de ahí para abajo, pues tenemos que desarrollar un transporte colectivo de viajeros por ferrocarril y tenemos nuestras distancias, que son las que son, que ahora las veremos. Las cercanías de Renfe, por ejemplo, pues han disminuido un 6,7, disminuyeron. Renfe Métrica, pues también disminuyó. ¿Por qué? Pues disminuyó porque la gente en la recesión no ha tenido empleo, no ha podido viajar muchas veces.
Y ese ha sido el grave problema. Se espera un crecimiento para el año 2016, estos son datos del 2015 con los informes para el 2016, y se espera un crecimiento en el 2016 sobre un 3,7, un 4% aproximadamente. En cuanto a FEBE, pues tenemos un menos 4,4 y un 0,7 para Euskotren, para FGC, que son los ferrocarriles de Cataluña. En Euskotren está metido también el metro de Bilbao. El metro de Bilbao lo explota también Euskotren. Entonces también está metido el metro de Bilbao, que también es importante. Y con respecto al valor del 2005, pues tenemos un 0,7 de aumento en la media distancia, un 6,7 en las cercanías de disminución, en las cercanías en un 41% en el metro del antiguo, en la Renfe métrica. La Renfe métrica es nada más que la cornisa cantábrica, realmente, porque los otros ferrocarriles, aunque son métricos en los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, han absorbido parte de las líneas del FEBE que había allí, pero pertenecen ya a la comunidad, no pertenecen a los ferrocarriles, al FEBE. El transporte ferroviario de viajeros, en millones de viajeros kilómetro por tipo de servicio y operador. Pues en el 2014 fueron en la media distancia 29.964, contra 30.645 en el año 2015. Es decir, que subió un 2 y pico %. No está mal. Y con relación al 2005, solo subió un 1,7. Reitero la circunstancia de la crisis. Esa fue la problemática. Si no hubiese sido subiendo. Se notaba en esa zona del 2008, 2010, se notaba en los coches. Uno salía a la calle y decía, anda, se han reducido los coches. Claro, la gente con el paro se quedaba en su casa, había mucho trabajo, que se trabajaba desde las propias casas, no se iba a las oficinas, y entonces, bueno, pues eso disminuía la relación de viajes, evidentemente, entre un punto y otro. Cuando pongo aquí que incluye la alta velocidad, la media distancia ahora ya va por las líneas o por ciertas líneas de la alta velocidad. Con lo cual no son trenes de alta velocidad, no son comercialmente trenes de alta velocidad, pero sí son trenes de alta velocidad, que pueden ir por esas líneas. No alcanzan los 350 kilómetros por hora, ni los 300, por supuesto, pero sí pueden alcanzar los 250 kilómetros por hora, que comercialmente pueden llevar una velocidad aproximadamente entre 210 y 215 kilómetros por hora. El AVE A350, su velocidad comercial, para que tengan un poco la distinción del uno y el otro, comercialmente, y depende de las paradas, de los 350 comercialmente, el AVE pasa a 320, 328. Esa es la diferencia de la velocidad máxima a la velocidad comercial de los vehículos. Total, las cercanías tuvieron 560.459 en 2014 y 561.574, con un descenso de un 9,7%. Bueno, pasó exactamente lo mismo. Fue una época muy rara el 2005. Acuérdense de los atentados del 2004, precisamente en la estación de Atocha y cercanías. Y entonces eso dio lugar a una bajada de viajeros también, puesto que estaban sensibilizados a coger el ferrocarril. Está claro. Hasta que ya en el 2006-2007 empezó otra vez a subir, etcétera, etcétera. Bien, ahí tenemos la evolución del transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías en millones de viajeros por kilómetro y por operador. Pues cercanías Renfe es la zona toda oscura, Renfe métrico es la pequeña banda intermedia, ferrocarriles de la Generalitat Valenciana es la azul, cielo, la verde es los de Euskotren, y los ferrocarriles de Cataluña, que es la parte de arriba. Es decir, que cercanías es la que se lleva la mayor parte, evidentemente, como es lógico. A lo largo de todos los años, desde el 2005 hasta el 2015. Ven que ha ido bajando, bajando, y prácticamente a partir del 2013 hay una asíntota con la línea
precisamente de los 8000. Hay prácticamente una asíntota con esa línea. Esto irá cambiando e irá creciendo, porque las ciudades crecen, evidentemente. En millones de viajeros entre los años 2005 y 2015, ahí tenemos los que hubo en la media distancia y en cercanías. Igual que en el gráfico anterior, pero se ve efectivamente la línea, el descenso que ha habido precisamente por los motivos que hemos dicho. Bueno, pues todo esto hay que resolverlo con trenes, con vehículos. Y vamos a ver qué vehículos tenemos con los sistemas de transporte colectivo en el interior de la ciudad. Modo ferroviario, reitero, y diferentes sistemas dentro de los propios o del propio modo ferroviario. Pues el primero es el ferrocarril. Es un sistema de transporte masivo de pasajeros o mercancías guiado sobre carriles o rieles, como les llaman ustedes, que se asientan evidentemente sobre traviesas. Bueno, pues ese es el ferrocarril. En el caso de pasajeros, dicho transporte puede ser urbano, interurbano, regional o de larga distancia, que es lo que hemos estado comentando a lo largo de estas primeras transparencias. El urbano es el propio urbano, cercanías, evidentemente. El interurbano son las cercanías que van un poco más lejos, ¿está claro? Dentro de ese área metropolitana. El regional es entre regiones, por ejemplo, Madrid y Aranjuez. Pues tenemos regionales entre Madrid y Aranjuez. Entre Madrid y Toledo, que hoy hay la alta velocidad, teníamos regionales. Que cuando yo era el director de regionales, aquello era jauja. Era la mejor línea que teníamos, la que más dinero nos daba. Porque, por desgracia, en los ferrocarriles, cada pasajero que suba, dinero que se suele perder. Porque las cercanías están configuradas en los consorcios de transporte. Entonces está el consorcio de transporte por un lado que subvenciona. Evidentemente, el ministerio correspondiente, en este caso de Fomento, puede ser de Transportes, como se llama el ministerio, también da otra subvención. Y luego está lo que pagan los viajeros por cada billete, evidentemente. Entonces, esas tres autoridades son las que se tienen que poner de acuerdo para poder, evidentemente, llegar a un consenso para la tarifa correspondiente cada año. Y eso era una pelea tremenda, tanto en cercanías como en regionales. Porque cuando calculábamos la tarifa, por ejemplo, y salía X, el ministerio decía, no, tiene que ser menos. Y daba igual, nos sentásemos a la mesa o no nos sentásemos a la mesa. El ministerio siempre llevaba razón. ¿Ya está? Pues ya está. Bueno, pues ese es el ferrocarril. El metro. El metro es un ferrocarril metropolitano, subterráneo, normalmente, o en todas las ciudades por lo menos está subterráneo, menos en Perú, por ejemplo, que la línea 1 va al aire libre, etcétera, etcétera. Pero bueno, bien, pues es un metro también, evidentemente. Y es un sistema de transporte urbano ubicado dentro de una ciudad y su área metropolitana. Ese no sale, por ejemplo, a Aranjuez. No hay metro a Aranjuez. No hay metro a Guadalajara, por ejemplo. Sí hay regionales y sí hay cercanías a Guadalajara, pero no hay metro, evidentemente. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en las grandes ciudades, uniendo diversas zonas y sus alrededores. Es decir, esas zonas de la almendra que hemos visto anteriormente, la A, la B1, la B2, la B3, la C1, van unidas precisamente por ese metropolitano, por ese ferrocarril metropolitano, ese sistema de transporte ferroviario y colectivo. Luego está el metro ligero, que es un sistema de transporte que utiliza el mismo material rodante que el tranvía, prácticamente, pero que incluye segmentos parcial o totalmente segregados por el tráfico, con carriles reservados, vías apartadas y, con algunos casos, túneles en el centro de la ciudad. Es decir, ese metro ligero, pues es un metro, como su propio nombre indica, ligero, es un tranvía prácticamente, pero tiene su plataforma reservada. Es decir, las vías van cerradas, evidentemente, para evitar para la seguridad de las personas y la seguridad de los coches. Tiene sus cruces, evidentemente, regulados por semáforos,
Están en Barcelona, están en Madrid, están, como he hablado antes, en Málaga, están en Sevilla. Y bueno, pues pueden tener o no esa separación, pero normalmente tienen la separación por seguridad. Los tranvías es un sistema de transporte público muy similar al metro ligero, que circula sobre carriles también, o raíles, dispuestos en el pavimento de las calles, sin separación del resto de la vía o sector reservado. Es decir, el tranvía ya no es obligatorio que tenga un espacio reservado de circulación, que tenga una plataforma suya propia, ya no. Y luego tenemos una cosa curiosa, que es el tranvía-tren o el tren-tram. En Sevilla se va a inaugurar dentro de muy poco tiempo. Lo hay en Francia, lo hay en Alemania. Y es, como bien dice aquí, un sistema que puede circular por la ciudad sobre las vías urbanas, pero que en un momento dado puede entrar a circular sobre las vías ferroviarias existentes. Evidentemente, en este caso, tanto los vehículos como las vías deben de ser iguales. Aunque sí que el carril Fénix o de Garganta admite el tipo de rueda para poder circular luego sobre los carriles ferroviarios, pero hay que andarse con un equilibrio, evidentemente, entre ambos sistemas. Hay que andarse tal, pero se puede hacer. Se puede hacer. El tren tranvía es un sistema en el que un vehículo ferroviario convencional con un diseño relativamente pesado, es decir, el tren tranvía es un tren pesado, mientras que el tren-tram es ese, mientras que el tranvía-tren no, es el ligero, el que pasa precisamente a ocupar las vías de Renfe, o las vías, en este caso, de Adif. Perdón. ¿Vale? Bueno, pues esos son los sistemas de transporte colectivo dentro del modo ferroviario que podemos elegir y que pueden existir. Vamos a ver. Hacia la periferia. Es decir, hemos visto en el centro de la ciudad. El tranvía, por ejemplo, de Parla, pues podría meterse, evidentemente, en el ferrocarril. El tranvía de Las Rozas, pues exactamente igual. Y cualquier tren que saliese de la red general integrada de la zona de Madrid, en cercanías, podría meterse en las vías del tranvía de estos dos sitios donde yo he expuesto y lo he dicho. Pero eso es dentro de la ciudad. Veamos ahora el sistema colectivo hacia la periferia. Pues solo tenemos tres, que es el ferrocarril, el metro y el tranvía-tren o el tren-tram. Para la periferia solo son esos. El ferrocarril, este sistema es lo mismo, el transporte correspondiente para alcanzar una zona periférica de las ciudades, es decir, aquellos enclaves que se denominan ciudades dormitorio, como había yo referido anteriormente, con las cercanías, etcétera, etcétera, y su infraestructura puede ser en superficie o subterránea y puede o no tener separación de plataforma con la red ferroviaria integrada. ¿De acuerdo? El metro es un sistema, al igual que el anterior, se amolda a llegar a la periferia y cubre sus áreas metropolitanas, extendiendo en algún momento su red fuera de dicha área. Muy pocas ocasiones eso ocurre. En Berlín, por ejemplo, sí que ocurre. Alcanza un sistema después de tal. Y el tranvía-tren o el tren-tranvía, pues exactamente lo mismo. Luego, antes hemos visto que había 1, 2, 3, 4 y 5 sistemas dentro del modo ferroviario, 5 sistemas de transporte colectivo para la ciudad, para el interior de la ciudad. Ahora vemos que para la periferia solo tenemos 3. Vamos a ver cuál nos interesa. O sea, en la planificación que yo hablaba anteriormente de las ciudades y en la planificación del transporte colectivo, vamos a ver qué es lo que nos interesa coger de esos 5, de estos 3. Bueno, el sistema de transporte colectivo entrando en zona posterior a la B3, a la Almendra, pues es el ferrocarril. Es decir, si yo quiero ir, por ejemplo, más allá de Toluca, México es un cercanías. Son 57,7 kilómetros y eso es más o menos un cercanías. Se puede decir que es un regional también, pero si yo quiero extender eso un poco más, hacia una ciudad superior de Toluca,
ya sería un regional. Ya sería un sistema de transporte colectivo entrando en las zonas a partir de la B3, de esa almendra que hemos visto anteriormente en la primera diapositiva. Y es el ferrocarril, es un sistema de transporte que puede sobrepasar la zona periférica de las ciudades. Su infraestructura puede ser en superficie y puede o no tener separación de plataforma con la red general ferroviaria. Bueno, normalmente las vías, en ese caso, pues son en placa. Es vía en placa en vez de vía en balasto, en vez de vía embalastada. Porque es más sencillo, es más rápido, tiene menos mantenimiento y se pueden utilizar de otra forma mejor. La placa tiene un inconveniente y es el terreno. El terreno sísmico es complicado para la placa, por ejemplo. Un sistema, por ejemplo, de arcillas, y si son expansivas todavía peor, pues también es peligroso para la placa. Porque así como en el balasto nosotros podemos modificar la vía en un momento determinado para que puedan pasar los vehículos hasta que arreglemos el desaguisado, en el tema de la vía en placa es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Habría que cortar circulación, arreglar la placa, con todo el inconveniente que eso da lugar al propio transporte de viajeros en momentos determinados. Los sistemas de transporte colectivo en el interior de la ciudad y sus infraestructuras. Pues en el ferrocarril son vehículos que se desplazan sobre carriles dispuestos sobre traviesas o durmientes, como les llaman ustedes, que se apoyan sobre el balasto u hormigón, que a veces se dispone, en concreto, en una superficie que puede ser terrosa de hormigón o puede ser subterráneo o no, con separación de vías con respecto a la red ferroviaria. El metro son vehículos que se desplazan sobre carriles. El metro allí son siempre subterráneos, igual que en toda Europa. En Londres el metro es subterráneo, es el subway que se llama. En Estados Unidos también tenemos el metro subterráneo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues es tal. Suele estar en placa de hormigón, porque ahí sí, no hay temperaturas, no hay cosas raras. Normalmente los túneles tienen su contrabóveda y esa contrabóveda sujeta las paredes, evidentemente, de los túneles de forma que no haya deformaciones y pérdida de gálibos, que es lo peligroso en un túnel, evidentemente. Luego está el metro ligero, que estos sistemas combinan el trazado en túnel y en superficie y utiliza la infraestructura según las zonas que atraviesa. Iguales a las del ferrocarril y metro, si bien el carril es embebido, como he dicho antes. Es embebido sobre la losa de hormigón o sobre la calzada correspondiente o, como había antiguamente, sobre los famosos adoquines que había en las ciudades, conformando las plataformas de los viales. Es el tipo Fénix y en parte del trazado en superficie. Y luego el tranvía son vehículos que se desplazan sobre carriles Fénix, estos obligatoriamente o de garganta, y siempre en superficie y sobre una infraestructura que normalmente es de hormigón a nivel de la calle y puede no tener plataformas reservadas y es un sistema que une barrios dentro de la propia ciudad, realmente. Como he dicho anteriormente, pues Fuenlabrada, Las Rozas, etcétera, etcétera. O sea que es el reparto de zonificación. Y aquí vamos a ver más o menos las distancias de las que hablábamos antes. El reparto de la zonificación está simplemente relacionado con los cinturones que rodean las ciudades. Ya hemos visto anteriormente que precisamente esas coronas que rodean, que están entre los cinturones correspondientes, son precisamente las que nos marcan las distancias que nosotros queremos o que podemos poner ciertos sistemas ferroviarios al servicio de la ciudadanía. Zona central de la almendra o núcleo urbano de las capitales es un anillo cuyo radio desde el centro está entre los 5 y los 10 kilómetros. Ese es un sistema en esa zona urbana. La zona B1 se encuentra comprendida entre los 10 y los 20 kilómetros. Ya vamos alargando el área metropolitana en distancia. El B2 se sitúa entre los 20 y los 35. Y la B3 está zona comprendida entre los 35 y 50 kilómetros y este sí que supera la periferia. Por eso le he dicho yo antes que este sí que supera de la periferia. Entonces, ahí ya se emplean regionales. Madrid-Aranjuez hay 60 kilómetros exactamente. Y efectivamente hay un sistema de transporte colectivo que es un regional o varios regionales al cabo del día. Con lo cual, además, es un servicio fundamental. Toledo hay otros 60 kilómetros y efectivamente, ahora ya alta velocidad, pero antes había un regional.
etcétera, etcétera. Guadalajara tiene cercanías, y luego la zona de Ávila tiene tanto cercanías como regionales. Las cercanías llegan hasta Santa María de la Alameda, que es un pueblo pasado del Escorial, muy cerca del Escorial, y sin embargo continúa hasta Ávila el regional. O sea que ya hay una distancia mayor. A partir de esa zona el transporte se convierte en un sistema entre ciudades que pasamos a describirlo a continuación, ya que las condiciones de viaje difieren de las aplicadas en las áreas de zonificación y una denominación es de trenes regionales o de media distancia, que se llaman. Es decir, todos esos trenes que pasan ya y superan la periferia, que es hasta los 100 kilómetros. A partir de los 100 kilómetros ya ese tren no es bueno. Luego veremos el porqué. ¿Qué características